3 puntos por los que hay que felicitar a Petro respecto a la reforma tributaria. Hay reforma tributaria, hay salto social, celébrelo, Colombia oculta, porque para ustedes va la mayoría de este dinero. Paremos ahí, paisano. En primer lugar, la forma progresiva en la que se practica la reforma tributaria. El término progresismo tributario habla de que las personas que tienen más recursos o ganan más recursos tienen que pagar más. Eso es algo justo y algo que se tenía que hacer desde hace años en Colombia, algo que se tiene que hacer en el mundo. No es posible que yo, que me puedo ganar, digamos, que me gano menos de 1 millón de pesos, tengo que pagar lo mismo en tributo y los mismos impuestos que gana una persona que se gana 2, 3 millones de dólares mensuales acá en Colombia. El progresismo es un término filosófico, paisano, que se inyecta de forma justa y precisa en la economía y la forma de percibir las personas, los tributos y la forma de tributar de un país. Ahora, felicidades, Petro, por esa reforma progresiva. El monto total de la reforma tributaria ambiciona 25.9 billones de pesos, lo que configura un 1% del Producto Interno Bruto de Colombia, que supera los 1.000 billones de pesos. Otro punto a resaltar, y no menos importante, es el punto de las zonas francas, paisanos. Las zonas francas fueron zonas que pues se consideran zonas francas porque se les exime de un 15% del impuesto a cambio de que ellos motiven la exportación y dinamicen la economía del país. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Que en estas zonas francas hay empresas que jamás han hecho una exportación y que por lo contrario están haciéndose ricos, importando y vendiendo, importando y vendiendo. Entonces a estas zonas francas se le van a quitar esas excepciones que tienen a nivel tributario. Es decir, las zonas francas antes de la reforma tributaria pagaban un 20% de lo que ganaban como impuesto. Entonces, luego de la reforma tributaria, la zona franca va a quedar pagando 35% de impuestos. Algo que me parece justo, porque pues es injusto que otras empresas aquí en Colombia paguen el 35% de impuestos y estas personas que estaban en zona franca supuestamente cumpliendo una labor y no lo hacían, paguen el 20%. Entonces, felicidades por eso. Bueno, uno de los puntos más importantes y que yo más exalto y felicito a Gustavo Petro y a la bancada de gobierno por haberlo hecho, paisanos, son las reformas tributarias que se hicieron en el sector minero energético. Ahora, recordemos que los tributos al sector minero energético son una forma de restablecer el impacto ambiental de la práctica en este país. Te hablo de que el sector minero energético trata con bienes irrenovables, paisanos. Son bienes que ya no vuelven a existir. O sea, ese hueco que queda allá en La Guajira, que deja Cerrejón, cuando Cerrejón se vaya, ese hueco queda ahí. Ahí no vuelve a nacer más carbón en su vida, paisano. Entonces, el petróleo que estamos sacando de Colombia más nunca se vuelve a renovar. Son bienes irrenovables, bienes naturales irrenovables que deben ser reparados con un impuesto, y es justo que esos bienes naturales y renovables dejen al país lo que tienen que dejar. En este sentido, este excelente punto de la reforma tributaria que habla sobre los tributos al sector minero energético reza que las regalías no sean deducibles de impuestos. O sea, yo trabajo aquí y hago un hueco acá para sacar carbón. Sacamos carbón, paisano, un carbón nuevo, un carbón marrón. Entonces, de este carbón que yo saco, yo le pago al bosque, le pago el 20% de lo que yo gano con este carbón por la explotación de su suelo. De ese 20% que se le pagaba de regalías al territorio, a la nación, de ahí la nación tenía que sacar el impuesto para la misma nación. O sea, no estamos haciendo nada, no estaban pagando ninguna regalía porque prácticamente toda la plata que ellos daban se iba en impuestos y a los municipios no les estaba quedando nada. Ahora, luego de esta reforma tributaria, las regalías quedan exentas de impuestos. Es decir, la persona, Cerrejón, para continuar el ejemplo, ellos explotan la tierra, tienen que dar sus regalías del 20% a la nación y aparte de eso tienen que pagar sus impuestos de sus ganancias, no de las regalías que le están dando a la nación. Entonces es un punto justo y algo que tenía que suceder hace mucho tiempo, porque realmente el impacto ambiental del sector minero energético es irreparable, porque se trata de bienes irrenovables, paisanos, son bienes que más nunca vuelven a estar. No es lo mismo que tú tales un bosque y tú lo resiembres y vuelven a crecer los árboles, a que tú saques el carbón o saques el petróleo del suelo, porque esto es el petróleo ni el carbón se pueden sembrar. Hasta ahí llega, paisano. Aparte de eso, mira, hay una sobretasa que es bastante pertinente y que estipula la reforma tributaria, que es una sobretasa del 10% de las ganancias. Continuamos el ejemplo de Cerrejón. A Cerrejón le cuesta explotar, un ejemplo, una tonelada de carbón le cuesta $40.
De esos $40, él va y lo vende en el exterior la tonelada a $100, por así decirlo. Entonces hay una diferencia de $60 de ganancia para la persona que está explotando, para la transnacional, o sea, para Cerrejón que está explotando el carbón. De esa ganancia que antes le quedaba a él, libre para él, de esos $60 que se ganaba por cada tonelada de carbón, por así decirlo, él va a tener ahora que dar el 10% a la nación, pues con una sobretasa para reparar el impacto ambiental. Y aparte de esa sobretasa se puede sacar también los recursos para garantizar la transición energética del país. Entonces, ese es el gran punto, paisano. Ese es el punto álgido de la reforma tributaria. Es que yo no estoy diciendo que la reforma no tenía que hacerse, no. Yo estoy diciendo que no se tenían que colocar tributos a los alimentos ni a los productos de primera necesidad. Ahora, otro punto y no menos importante, y es un punto también, paisano, a felicitar, son los impuestos al sector financiero. Paisano, los banqueros, que antes cogían y nos llenaban a nosotros de regalías, de impuestos, de intereses, paisanos, que llenaban al colombiano de intereses, del 4 por 1000 y todas estas cuestiones, ahora van a tener que pagar, paisanos, los impuestos que deben pagar. En este sentido, antes el sector financiero de sus ganancias daba de impuesto, con todas las excepciones que tenía, a la nación un 3%. Ahora, después de esta reforma tributaria, ellos van a tener que dar el 5%. Y es que es justo, paisano, porque es que ellos están haciendo negocio con la economía del país. Son sectores privados que están haciendo negocio con los intereses de toda la plata del país, paisano, de toda la plata de nosotros. Entonces ellos, una ganancia impresionante que le dejan a ellos con esos intereses. El año pasado, 2021, en plena pandemia, ganaron casi 100 billones de pesos, paisano, casi lo que es el Producto Interno Bruto de la nación.